Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 56 de nuestro tratado y nos ponemos ya manos a la obra compartiendo la forma del Daf, la página que nos toca hoy. Estamos empezando al final de la página 55, donde nos quedamos ayer. Ayer estuvimos hablando sobre la parte de la Mishnah que nos dice que el Cohen, cuando salía del Kodesh HaKodashim con el recipiente con la sangre del toro, tenía que ponerlo en lo que se llamaba el Ken. ¿Sí? Es una especie de soporte, por así decirlo. Y la discusión es si había un solo soporte o si había dos soportes. Bien, la viuda dice que había un solo soporte. Ahí entonces dicen, ¿y por qué había un solo soporte? La viuda en principio nos dijo para que el Cohen no se equivoque, no vaya a coger el recipiente con la sangre de la cabra en lugar del recipiente con la sangre del toro, las mezcle y tengamos un problema. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no lo escribieron? Entonces ahí la viuda nos trajo todo el tema de las kupot que estudiamos en Masejet Shekalim, las cajas donde se ponían monedas, y a donde llegamos ayer al final fue al hecho de decir que para Rabbi Yehuda, a priori, lo que estamos entendiendo es que no se aplica el principio de Breira. ¿Qué es Breira? Es decir, a posteriori yo no puedo determinar cuál era mi acción a priori. Es decir, en el tema de las cajas, si una persona puso monedas para un Korban Hatat y después esa persona murió, estamos seguros de que la persona murió, ¿sí? Esas monedas yo no las puedo utilizar para un Korban Hatat de una persona que está muerta. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es el problema? Cojamos cuatro monedas, cuatro zuzim, y las echamos al mal muerto, que es lo que hay que hacer con las monedas de la persona que murió. Y el resto queda como las monedas para seguir comprando ofrendas. El Rabbi Yehuda dice, no, ¿por qué? Porque let breirá, yo no puedo a posteriori decir estas monedas son las de la mujer, perdón, la persona que murió. ¿Por qué? Porque yo no sé en realidad si realmente son esas o no. Entonces no se aplica el principio de breira. Entonces justo ahí comienza nuestro estudio de hoy, dice Menalan, ¿y de dónde sabemos que para Rabbi Yehuda no se aplica el principio de Breira? Perdón. ¿De dónde lo sabemos? Dice Ilemameha. A lo mejor podemos decir de aquí. Tenemos una Mishnah que está en Masejet Julin, creo que es. Sí, Julin, si no me equivoco. En Masejet Julin nos dice la Mishnah. Halokeach yain mi ben kutim. Una persona que compra vino de kutim. Bueno, recordamos, hemos visto ya en varios momentos en toda nuestra... Qué violencia, me he quitado el micro. Hemos visto en nuestro estudio ya en varios lugares que los kutim son personas que se convirtieron al judaísmo, pero los sabios los pusieron un poco de lado porque no era claro si su conversión era una conversión sincera o era una conversión interesada. Entonces, a, a los kutim después se les restringió muchas cosas, como por ejemplo poder comprar vino de los kutim, pero cuando todavía estaba permitido, una persona que compra vino de los kutim, la víspera de Shabbat, justo ya se puso el sol. Ahora, ¿qué tiene que hacer con ese vino? A priori va a considerar que ese vino es tebel, es decir, es un vino que no está preparado, que no se separaron las terumot y los maserot. Ah, pero es justo eres Shabbat, no tengo dónde hacer las terumot y los maserot, los recipientes para separar cada parte que corresponde. De cualquier tipo de cosecha o de producto del campo, yo tengo que separar primero lo que se llama la terumá gedolá, que es una parte, no está fijada por la Torah. Luego de lo que queda tengo que separar el 10% que se llama el Maaser Rishon, que le corresponde al Levi. Vamos a verlo también en la parashá de Korah esta semana, Bezrat Hashem. Y después de lo que queda tengo que separar nuevamente el 10%, que es lo que se llama el Maaser Sheni. Y ese Maaser Sheni, en función de en qué año estamos en el ciclo de la Shemitah, va o para los pobres o para que yo lo pueda consumir en Jerusalén. Muy bien. Entonces la persona no tiene cómo separar todo esto. Y dice, no hay problema, ¿qué va a hacer? Dice, Omed ve Omer, es decir, se para junto al vino y dice, Shenelugin, Sheani Atid Leafrish, Harehen Teruma. Es decir, dos lugin, el log es la medida, ¿verdad? Dos lugin que yo voy a separar después son la teruma gedolá que le corresponde al Cohen. Ahora dice, Asará Maaser Rishon. Ahora, 10 lugin son el Maaser Rishon.
Es decir, sería no exactamente 10, sino aproximadamente es lo que sería el 10% de lo que queda. Tisha, ahora 9 lugin, es decir, si yo tenía, digamos que tenía 100 después de la teruma, le separé el 10%, me quedan 90. El 10% de 90 son 9. Ese es el cálculo simple que trata de hacer aquí la Gemara. 9 lugin, maaser sheni, son el maaser sheni. ¿Qué hace después? Me yagel, es decir, coge una moneda y traspasa la santidad del maaser sheni a la moneda. Y entonces todo ese vino bebe, shoté miyad, bebe inmediatamente. Y no necesita esperar hasta que tenga todos los utensilios y separe esta parte y esta parte. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Bien. Ahora, sin embargo, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda viene y dice, me pasé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osrin, dicen, no se puede hacer así. ¿Por qué? Alma Shembrera. ¿No es acaso porque no existe el principio de Bereira? Es decir, si yo no separé ahora el Maaser, yo no puedo decir después, a posteriori, esa parte era Maaser. Yo tengo que separarlo antes. De lo que Mará rechaza y dice, no, no es por eso. Porque es Mimai. Dilma, Shani Atam, que de Tegatane Tama. Dice, a lo mejor ahí es diferente, porque se enseñó el motivo. A Ambrulo le dijeron, Rabbi Udab, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, le dijeron a Rabbi Meir, y Atamode, Shemai Baka Anod. ¿Acaso tú estás de acuerdo con nosotros? Que si el recipiente donde está todo ese vino se rompe, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no va a quedar toda esa cantidad de vino que él dijo, voy a separar de esta parte del Maaser Rishon y la terumá y todo eso. Se echó a perder, se cayó todo el vino. Ya bebió, consumió, y entonces a posteriori, puesto que finalmente no pudo separar las terumot y los maaserot, quedó como que bebió vino tebel a posteriori. O sea, retroactivamente, no a posteriori. ¿Sí? Entonces, Benimsasho Tebalim le mafrea, es esto, está bebiendo Tebel de manera retroactiva. ¿Qué les dijo Rabbi Meir? Amar Lahem, les dijo Rabbi Meir, ¿sabes qué? Que se rompa. Yo no pienso que haya posibilidad que se venga a romper el tonel, la vasija del vino, y por eso digo que se puede llegar a hacer de esta manera. Pero, ¿qué dice? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no, el problema no es que sea embreira, que yo no puedo determinar a posteriori lo que era ese vino, si era terumá, si era... Entonces, ¿qué? Mi detane, ayo. ¿De dónde vamos a aprender que Rabbi Yehuda opina que no hay breira? De aquello que enseñó Ayo. ¿Dónde lo enseñó? Lo enseñó en Masejet Erubin, Masejet que ya hemos estudiado. Esto que vamos a ver aquí, ya lo hemos estudiado. De Tane Ayo, así enseñó Ayo. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, la persona no puede poner dos eruv tejumín, es decir, no puede fijar su lugar para el tejum en dos lugares diferentes. Uno en el este y otro en el oeste. ¿Sí? En cuanto a que tiene una duda, dice, a lo mejor va a venir el Rab a dar una derashá y va a estar en el este. Entonces, si viene por el este, yo hago mi eruv que funcione en el este. Si viene por el oeste, yo hago que mi eruv funcione por el oeste. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo, de manera posteriori, hacer breira y decir, cuando yo pensé en hacer eruv, lo pensé en hacerlo en ese lugar. Matne al de Barim. ¿Por qué? Porque la persona no puede poner una condición sobre dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si viene por el este es el este, si viene por el oeste es el oeste. No, porque o viene por el este o viene por el oeste. No puede venir por los dos lugares a la vez. Entonces, ¿qué entendemos de la veraita? ¿Cómo tendría que decir en el momento en el que pone el eru? Ela, ¿sí? ¿Cómo funciona? Únicamente cuando el sabio ya vino por uno de los lugares. Y entonces pone la condición, dice, Imbaja Hamle Mizrach. Si el sabio viene al este, Erubó le Mizrach. Mi Erub funciona hacia el este. Y si el Jajam vino por el oeste, Erubó le Maharab. Mi Erub es el que estaba en el oeste. Es decir, cuando ya vino, pero él no sabe por dónde vino. Entonces, ¿qué está esperando? Va a llegar Shabbat, ¿sí? Y una vez que entró Shabbat, va a decir, oye, ¿por dónde vino el Jajam? ¿Dónde está? ¿En el lado este o en el lado este? Bien, pero la condición no es si viene por o si viene por, es si vino
por el este, mi Eruv está en el este. Si vino por el oeste, mi Eruv está en el oeste. ¿Por qué? Porque es algo que ya pasó. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Perdón. Imba jajam le mizrach, erubo le mizrach, le ma'arav, erubo le ma'arav. Pero Abal, lecano lecano, es decir, para un lado y para el otro, no puede hacer al mismo tiempo. Perdón, creo que me olvidé de agrandar el tamaño del texto y lo voy a marcar ahora. Muy bien, casi estamos. Muy bien. Abal lecanlo. Entonces, dice la Gemara, y explica y dice, ve avian be, maishena lecanu lecan de lo, dice, ¿por qué? ¿Por qué si puede decir, si vino por un lado, mi Eruv está en un lado, y si vino por el otro lado, mi Eruv está en el otro lado? Pero para decir lecan o lecan, o para un lado o para el otro, no funciona. ¿Por qué? De Embreira, porque realmente no hay esa posibilidad de a posteriori determinar por dónde vino. No se puede determinar a posteriori una acción y considerarla como que yo puse mi intención en el momento en el que hice mi Eruv de establecer ahí mi lugar de residencia para Shabbat. Entonces, de Embrera, dice el Mizrach, es decir, si él puso su intención hacia el este o hacia el oeste, yo no puedo, tampoco yo puedo ahora determinar, ¿sí? En el momento en el que adquirió su Shevitá, su lugar de reposo, para la viuda, no hay breira. Desde aquí es la prueba que estábamos buscando. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, que Shekevar va Jajam. Dice, no, estamos hablando cuando ya vino el Jajam. Cuando ya vino el Jajam, la viuda dice, sí hay breira. ¿Por qué? Porque es algo que ya pasó. Entonces yo sí puedo determinar con certeza por dónde vino. Entonces, de Ashta de Amrinan, de la viuda en breira, y ahora que hemos determinado claramente que para la viuda no hay posibilidad de determinar a posteriori, entonces volvamos a nuestro tema. ¿Nuestro tema cuál fue? Nuestro tema fue sobre los canim, donde se ponían la sangre, y si se podía escribir o no. Ha ketiva itle, puesto que estamos viendo en la veredita que estaban escritas en las kupot, en las cajas. ¿Para qué se necesitaba cada caja en sí y las monedas? Meata. Entonces volvamos a Yom Kippur. Yom Kippurim Nami. Entonces en Yom Kippur también. Es decir, el problema de las cajas para la viuda no fue que estén escritas o no. El problema de las cajas para la viuda efectivamente fue que en Breira yo no puedo a posteriori determinar para qué se pusieron esas monedas. Entonces en Yom Kippur no hay problema de escribir, que escriban un Kan par y que escriban el otro Ken, que escriba Sair y ya está. De Yom Kippurim Nami, Navi 3, hagamos dos Kenim, Benichtov Alayu y escribamos sobre ellos. La viuda trae un hidush y dice, no, el motivo por el cual yo digo que solamente hay un Ken, ¿por qué es? Mishum Hulsha de Kohen Gadol Lab Adate. Dice, no. Hemos dicho que el día de Yom Kippur es un día de mucho estrés y de mucho trabajo para el Kohen Gadol, que era una persona normalmente muy, muy mayor. Y estaba ayunando y tenía que hacer un montón de cosas. Entonces, por la fatiga del Kohen Gadol, puede llegar a equivocarse y no poner atención en lo que está escrito. Y por eso había un solo Ken, según Rabbi Yehuda. Leí lo tema aquí, porque si no decimos así. Velo que Tibanami. Entonces tampoco, aunque no estuviese escrito. Dice, ¿sabes qué? Aunque no estuviese escrito, el Kohen no se iba a equivocar. Si no fuese por la Hulshá, por el cansancio. ¿Por qué? Porque de todas formas, hay Nafish, ve hay Zuta. Es decir, si yo tengo que ver la sangre del toro o la sangre de la cabra, el toro tiene muchísima sangre que la cabra. Es decir, el recipiente que tiene la sangre del toro va a tener muchísima sangre, muchísima más sangre que el recipiente que tiene la sangre de la cabra. ¿Cómo se va a equivocar? Claramente vas a saber cuál es cuál. Vejitema, y si me vienes a decir, Shalom, me cabe le cule, y si me vienes a decir que no recibió toda la sangre del toro, y entonces por eso hay poquita en un lado y poquita en el otro. Ve amar la viuda, dijo la viuda, a Shohet Tzarich Sheyekabel Kol Damosh el Par. Cuando se hace la Shejita hay que recibir toda la sangre del animal, del toro. Dice la Torah,
kol adam, bet kol dam apar yishpoch el yesod hamizbeach. Toda la sangre del toro verterás en las bases del altar. Es decir, que cuando se recibe la sangre hay que recibir toda. Vejitema. Y si me quieres decir, Dilma, mishtapech mine, bueno, a lo mejor recibí toda la sangre, pero en el camino se me vertió un poco. Y por eso ahora los dos recipientes tienen una cantidad similar de sangre. De todas formas, hay jibar, ve hay sumak. Es decir, la sangre de la cabra no es tan roja como la sangre del toro. Nos recordamos que vimos que uno de los fuegos se llamaba el fuego rojo por el color de la sangre del toro. Si os acordáis, no sé si lo vimos hace unas cuantas páginas atrás. Quiere decir que la sangre del toro es muy reconocible por la intensidad de su rojo. Entonces, ¿por qué entonces solamente un Ken? Es decir, ¿por qué solamente había un soporte para poner la sangre, tanto del toro como de la cabra? Ela mishum hulsha de Kohen Gadol, lavadate, porque a causa del cansancio del Kohen Gadol en este día Yom Kippur, que está ayunando, que tuvo que hacer todo desde la mañana, no durmió en la noche. Acordaos todo lo que hemos visto. Entonces, a lo mejor no va a estar tan concentrado en, perdón, en qué sangre es qué. No se va a fijar cuál es más roja, no se va a fijar cuál tiene más sangre. No sé, para que no se equivoque, solamente hay un lugar donde apoyarlo. Entonces, a Hanami, entonces aquí también, Mishum Hulsha de Kohen Gadol, lo adate. Muy bien. Por último, nos dice la Gemara en nuestro estudio de hoy. Hau de Nahid. Viene una persona, un Shaliach Tzibur, que bajó a rezar delante o a enseñar una Mishnah delante de Rabba, Kame de Rabba. Vamos a ver si estamos por aquí. Aquí estamos. Aquí. Hau de Nahid Kame de Rabba. Amar. Y dice, es decir, leyó la Mishnah que nosotros estamos estudiando. ¿Qué dijo? Yatza, salió el Kohen Gadol, vejinijo al Ken Sheni Sheba Ejal, lo puso en el segundo soporte del Ejal. Primero que vemos, que esta está enseñándola según la opinión de Rabbanán, es decir, que había dos soportes. Natal Damapar, Veiniar Damasair, toma la sangre del toro y deposita la sangre de la cabra. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Rabba? Amarle, Jada Rabanan, Jadan que Rabiuda, dice, no puede ser lo que estás leyendo, no estás leyendo bien. ¿Por qué? Porque si yo digo que lo puso en el segundo soporte, ¿qué quiere decir? Que sigue la opinión de los sabios. Pero después tú me dices que tomó y después depositó. Es decir, si había dos soportes, lo lógico que es que primero deposite y después tome. Entonces que el principio me está diciendo según la opinión de los sabios y la segunda parte me está diciendo según la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces, Emma, entonces corrige lo que estás diciendo y dilo así. Iniach damasair benatal damapa. Es decir, depositó la sangre de la cabra y tomó la sangre del toro. Esa es la versión correcta de lo que tendrías que enseñar. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy, un estudio cortito, conciso, pero espero que haya sido claro. Y mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con el final de la página 56 y la página 57. Hizku veimsu, Shavua Tomu Meborah, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.